Hola queridos ourensanos y ourensanas, esta semana Adriana nos llevará de la mano por un menú con recetas espectaculares y sencillas. En vuestra cocina, una receta deliciosa, pancakes rellenos de trigueros y queso brie. Adriana nos propondrá un reto nuevo para cuidarnos. Ya sabéis que al terminar el programa nos vemos en el sofá para responder las preguntas que nos enviáis en el consultorio. Ourensanas, ourensanos de mi corazón, aquí estoy para daros ideas nuevas para vuestros menús. Espero que os guste la propuesta de esta semana. El lunes arrancamos con un guiso de garbanzos. Le vamos a poner quinoa, brócoli, cebolla, pimiento y calabaza, con el toque de curry que le queda fenomenal. Por la noche una ensalada y os propongo que le pongáis alguna base verde, le pongáis cuscús integral, salmón ahumado, tomate, aguacate, aceitunas, a mí me gustan más las negras pero si no las verdes, y canónigos, que sería esa base verde pero podría ser rúcula, espinacas o por ejemplo lechuga. El martes vamos a hacernos un plato de pasta. Os propongo unos macarrones integrales a los que le pondremos unos dados de merluza, que quizás es una combinación no tan habitual, pero os invito a probarla. Y le ponéis espinacas, tomates cherry, unas nueces así en virutitas y albahaca, a ver qué os parece. Por la noche en una sartén vamos a preparar un salteado de champiñones, cebolla, espárragos trigueros y huevo. Lo podéis hacer en formato tipo fritata, podéis hacerlo en plan revuelto, tortilla o los huevos a la plancha para luego acompañar, o escalfados que también serviría. El miércoles un salteado de brócoli con gambas y le pondremos cacahuetes y salsa de soja. Y esto lo vamos a completar con unos fideos de arroz que mezclaremos y quedará delicioso el resultado. Por la noche haremos un timbal, esta especie de montadito al que le pondremos berenjena a la plancha, tomate, pavo y mozzarella. Y esto lo acompañamos con un pan de ajo para combinar, que veréis qué bueno. El jueves un pollo al horno con patatas y un toque extra si os apetece es que le metáis manzana también. Y luego esto lo acompañamos con una ensalada sencilla de tomate, rúcula, canónigos y un poquito de aguacate. Siempre veis que intento que metáis grasas buenas a través de los frutos secos, del aguacate, las semillas, porque enriquecen mucho los platos. Y por la noche, el jueves, vamos a hacer la receta de la semana. No os la perdáis porque son unos deliciosos pancakes rellenos de trigueros y de queso brie. El viernes, para comer un boniato asado que vamos a rellenar con una boloñesa de soja texturizada. Y para darle un toque extra de vegetales, haremos una ensalada de brotes verdes. Si queréis ponerle más ingredientes, total libertad, pero por lo menos que sea así. Y luego por la noche, unas arepas que vamos a rellenar de mozzarella, cebolla, champiñones y jamón serrano. Y una ensaladita de pepino que podéis alinear con una salsa de yogur completará esta cena deliciosa. El sábado, unos espaguetis, y os invito a que combinéis espagueti integral con espaguetis de calabacín, que podéis hacer con un espiralizador o con un pelador de patata haciendo esas tiras de calabacín que saltearemos con esos espaguetis que previamente habremos cocido de pasta. A esto le pondremos una salsa de tomate y aparte un filetito de pescado a la plancha. Puede ser un rapante, lenguado, bacalao, salmón, según lo que tengáis o encontréis en la tienda. Y por la noche una ensalada mixta para acompañar unos ricos chipirones a la plancha con limón. En el caso de tener un nivel de hambre mayor y necesitar más energía, pues podéis poner una patata cocida o un puré de patatas o, por ejemplo, un poco de arroz integral. Y el domingo nos prepararemos al mediodía un rico potaje de alubias con hortalizas, mucho colorido, y culminaremos con un huevo escalfado. Y para cenar, un arroz integral combinado con un rico pisto y unos filetes de cerdo a la plancha. Tenemos ya así una nueva propuesta de menú con ideas para que disfrutéis cada día de cuidaros y de comer rico. Recordaros que tenéis el menú disponible en la página web de la región. Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Ourensanos, en la que vamos a realizar una receta muy sencilla que podemos versionar tanto en dulce como en salado, pero la de hoy es una versión salada. Y aquí tenemos una serie de ingredientes para hacer crepes. Crepes no son filloas, son crepes, porque llevan leche, porque llevan harina, no llevan ningún tipo de... No es tradicional gallego, se acerca más a la cocina francesa que a la gallega, ¿vale? Tenemos aquí, fijaros, harina, pero como por desgracia no tenía la harina integral que yo siempre trabajo en casa, tengo que hacer de alguna forma una harina que sea un poquito más sana.
Entonces tengo una harina refinada, pero lo que voy a hacer es añadirle, ¿veis este cruce oscuro? Esto es lino molido. Le estoy dando un aporte de fibra que no existía o que no existe en una harina refinada y que es la que en gran parte nos beneficia. Tenemos aquí harina entonces con un poquito de lino molido. Tenemos 250 mililitros de leche, tenemos 2 huevos, tenemos un poquito de mantequilla derretida y aquí tenemos un relleno increíble que son espárragos trigueros cocidos y tengo aquí una crema de queso brie, ¿vale? Puede ser queso brie normal cortado y que pondremos en la filloa, en el crepe para poder plegar y rellenar. Así que nada, sin más preámbulos, vamos a cocinar. Lo primero de todo es tamizar esta harina, ¿vale? Porque la harina cuando viene en el propio envase, lo que pasa es que viene muy compactada y necesitamos airearla y por eso tamizamos. Esto es un tamizador, pero podemos utilizar un colador grande para pasarla por ese colador y que tenga aire en el interior, ¿vale? Entonces no pasa nada si nos cae algo por fuera, pero esto lo que hace es airear mucho la harina, que es necesario, ¿vale? Para que no sea tan difícil de disolver y mezclar con el resto de ingredientes, para que no se formen grumos. Y así también lo que estamos haciendo es mezclarle homogéneamente la fibra en forma de lino molido. El lino le cuesta pasar por ahí, pero lo que le cueste o los granos más grandes se los echamos así y listo. Una cosita menos. Una vez que tenemos esto tamizado, en este recipiente voy a batir los huevos, ¿vale? Casco uno, lo añadimos, huevos enteros, añadimos. Ahí hay una basura, ¿eh? No penséis que lo tiro al vacío. Los batimos. Y ahora, una vez que están batidos, vamos a comenzar a mezclar los ingredientes. Los líquidos con los sólidos. ¿Qué podemos hacer? Mezclar la leche con los huevos. Así suavemente, una cosa menos. Y ahora tenemos aquí el bol con la harina y el lino molido. Vamos a añadir directamente la leche y la mantequilla, ¿de acuerdo? La leche con los huevos y la mantequilla. Listo. Mezclamos bien para que no quede ni un solo grumo. Y una vez que lo tengamos mezclado bien, pues pasaremos a continuar con la receta. Así que dejadme aquí un par de minutitos a mi bola, porque para vosotros será un instante y a la vuelta ya seguiremos con la receta. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Después de mezclar bien todo el conjunto y pasarlo por un colador, para evitar que se fuera algún grumito que hubiera podido quedar, lo que voy a hacer, en vez de añadirle azúcar, porque no es una crepe dulce, es una crepe salada por el relleno que lleva, y aunque a veces me interesa hacer ese tipo de contrastes, en esta ocasión no. Entonces voy a añadirle una pizca de sal a esta mezcla. No lleva ningún tipo de levadura, simplemente es leche, huevos, harina, mantequilla y una puntita de sal y el lino molido, ¿vale? Tengo picado aquí el triguero cocido, lo he picado grosso modo, ¿eh? Tampoco hay que ser muy sibaritas con esto, porque lo que necesitamos es que tenga un tamaño más pequeñito para poder integrar mejor en el bocado o en el crepe. Limpio, arrimo hacia un ladito y tengo todos los ingredientes preparados. El primero de ellos es el triguero, el segundo de ellos es la crema de queso brie, que puede ser brie en tacos. Tengo aquí el recipiente donde tenía la mantequilla, que la eché directamente así, y esos restos que me quedaron ahí los voy a utilizar para poder engrasar sumamente poco la sartén. Y tengo la masa de los crepes.
Esto si reposa media horita en la nevera, mucho mejor, porque se amalgaman todos los ingredientes y el resultado es un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces es algo que podemos hacer incluso el día anterior para dejarlo en la nevera y utilizarlo al día siguiente y adelantaríamos trabajo. Bien, esto así, lo retiro, tengo una cucharita para los trigueros, tengo una lengua de silicona para poder plegar las tortitas y ya estoy preparado. Es muy parecido a lo que sería una mise en place, la preparación de todos los ingredientes para que cuando yo comience a trabajar, tenerlos todos listos. Encendemos la sartén, una sartén antiadherente. Aunque sea antiadherente, tenemos que ponerle esa motita de grasa que va a hacer que todo resbale mucho mejor. Entonces, aprovecho esta poquita mantequilla que me quedó ahí y si os fijáis ahora, lo único que voy a hacer es meterle este papel de cocina ligeramente engrasado y he creado una película tan fina ahí que es imperceptible. Una vez que tengamos caliente la sartén, la primera puede ser de prueba, porque lo que vamos a hacer es tantear la temperatura, quitarle ese pequeño exceso de grasa que no lo tiene y es la que nos va a definir las consiguientes tortitas, ¿vale? Tortitas no, crepes. Esta primera es la como de prueba, ¿no? Entonces cuando esté calentito, voy a darle un poquito más de caña para que caliente. Lo que tenemos que hacer es echar 2-3 cucharadas así de un golpe, esparcir toda la masa por el fondo de la sartén y dejar que cuaje. Una vez que comience a levantarse suavemente por las esquinas, que es donde está más fina la masa, ya podremos coger con una espátula, con la lengua de cocina y darle la vuelta directamente con la misma espátula o con los dedos. Si lo hacemos rápido, no tendremos problemas en quemarnos. Un poquito de destreza está bien también. Entonces, añado la primera, la esparzo. Tengo que añadir un poquito más en la siguiente, pero esta me sirve para tantear las cantidades necesarias. ¿Veis? A ver. Lo dejamos ahí, que cuaje. Voy a coger un plato para poder ponerlas. Lo pongo aquí. Ubicamos bien la sartén. Y ahí la tenemos. Vamos a necesitar un poquito más. No pasa nada si puede llevar, si veis que está demasiado densa, porque dependiendo si le añadís, como yo, un poquito de lino molido, puede absorber más agua o leche y necesitaría un poquito más de soltura con agua, leche, bebida vegetal, caldo incluso. Entonces aquí lo tenemos, observamos a ver si se puede despegar. Está bien así, un poquito más de caña. Cuando comienza a dorarse, se despegará por sí misma, ¿eh? Con la ayuda un poquito de la espátula, fijaros, cogemos aquí, damos vuelta, necesita un poquito más de alegría, falta doradito, pero bueno, ya estoy en situación. Vale, la siguiente ya va a ser con el relleno. Entonces, una vez que ya tengo preparado esto, esta no la desecharíamos, pero no trabajaríamos con ella para la receta de hoy. Añadimos una cantidad suficiente para cubrir el fondo, lo esparcimos, que esté todo muy equilibrado y ahora cuando esta masa esté opaca, vamos a poner en el centro un poquito de queso brie y un poquito de espárrago triguero picado, ¿vale? ¿Veis cómo se comienza ya a secar y quedan unas partes muy pequeñitas ya solo con producto en crudo? Pues ahí vamos. Esparcimos en el centro un poquito de triguero. Y esto podríamos hacerlo con otro tipo de ingredientes. Y ponemos una cucharadita de queso brie en crema. Y ahora plegamos, podemos incluso esparcirlo, pero yo creo que así como estaba está perfecto. Y ahora cogemos el pliegue de arriba, lo llevamos al centro. Cogemos el pliegue de abajo, lo llevamos al centro. Y ahora con los laterales. Lateral al centro,
lateral, al centro. ¿Ves qué saco tan maravilloso acabamos de crear? Pues ahora darle vueltas a la cabeza. Imaginaros todas las posibilidades que tiene esto. Es un saco jugosito, es un saco sabroso y que podemos rellenar con todo lo que queramos, incluso con desperdicios, no desperdicios, pero con reciclajes de otras cosas, de un pescado al horno, de una carne guisada que nos quedaron unos restitos ahí, de todo lo que queráis. Y esto es la cocina de Ourensanos, la cocina de disfrutar y la cocina de hacer cosas nuevas e improvisar, porque la cocina es improvisación también, ¿vale? Me quedo haciendo un par de ellas mientras escuchamos a Adriana y a la vuelta haremos una presentación con algo más. Hasta ahora. Esta receta me tiene fascinada. Ya le digo a Moi que yo no sé dónde sacar las recetas de esa manga que tiene mágica, porque fijaos qué resultado tan espectacular. Yo os puedo prometer que está buenísima, porque tengo el privilegio de probar todo lo que va ideando y creando. Me gusta porque es una base nutritiva, con ese crepe que se hace con huevo, que se hace con harina. Y como también es un hombre de recursos y de respuestas rápidas, dice que tengo harina blanca y Adri me va a decir que no es integral, porque aquí siempre tenemos que estar negociando, pues le meto un lino molido. Pues maravilloso, le metemos fibra, le metemos omega 3 gracias a este lino, así que es una combinación también interesante. Nos va a saciar, nos va a nutrir y luego ese relleno espectacular. Unos espárragos trigueros con todos los beneficios que tiene, pero me gustaría resaltar uno concretamente y es el buen alimento prebiótico que es el triguero. Por el tipo de fibra que tiene, es un gran alimento para nuestras bacterias intestinales, así que incluid trigueros, además de también su buen efecto para eliminar líquidos, para favorecer la eliminación de líquidos. Ese queso brie con el que se mezclan los trigueros da un resultado de sabor muy rico, que rellenándolo en ese crepe, pues que os digo que tenéis que probar esta receta sí o sí. Se me ha ocurrido, mientras Adriana hablaba, pues meterle un poquito de color, porque le hace falta. Entonces tenemos una base de tomate cherry con albahaca, a la que le añadiremos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Le vamos a añadir unos granitos de sal, para que haya ese contraste y esa mordida salina. Y tenemos aquí este crepe relleno, que lo tenemos perfecto y podemos cortarlo a la mitad para poder presentarlo ahí. Por ejemplo, para que se vea. Entonces lo voy a cortar así en diagonal, con sumo cuidado. Y ahora cojo... ¡Ey, no cortó todo, Moisés! Afila los cuchillos. Fijaros. Relleno de triguero con queso brie. Despacito. Cogemos el otro, despacito, y vamos a meterle el segundo, porque es que si no eso le hace falta algo de... Ahora sí que cortó, ¿no? Espero que sí. ¡Oh, Dios mío! Fijaros, qué maravilla, qué bocado tan sabroso, qué posibilidades tiene esto de trabajarlo y de rellenarlo y de hacer lo que queráis con él, porque es vuestra receta. Aquí en Ourensanos suceden cosas maravillosas y espero que las aprovechéis para llevarlas a vuestra cocina y disfrutar casi tanto como yo con la cocina. Os traigo hoy una propuesta y es que podáis incluir en vuestra alimentación un grupo de alimentos que son pequeñitos, no tomamos mucha cantidad, pero son súper nutritivos y pues supone un buen complemento para nuestra dieta. Se trata de las semillas. En las semillas hay diferentes tipos y diferentes tamaños, que esto va a ser clave para lo que os voy a contar a continuación. Semillas como por ejemplo las pipas de calabaza, semillas como las pipas de girasol, pero luego tenemos semillas como la chía, el lino, el sésamo. Entonces, dependiendo del tamaño, las que son más grandecitas podéis tomarlas tal cual, pues para poner en una ensalada, mezclar con un yogur, en platos, un salteo de verduras, culminar con unas semillas, pero luego esas tan pequeñitas como la chía, el lino o el sésamo, se recomienda tomarlas molidas, o también, sobre todo para la chía y el lino, por el tipo de fibra que tienen, se recomienda hidratarlas. Así conseguiremos, pues que de hecho si lo habéis hecho alguna vez, os habréis dado cuenta que cuando dejas chía en agua o lino, luego ese líquido
coge una textura así fluida, un poquito tipo gel, por el tipo de fibra que tienen estas semillas. Entonces, dependiendo de cuál sea un poco el fin, si buscamos un fin nutritivo concreto, pueden interesarnos más molidas o hidratadas. Pero yo prefiero deciros que de una forma o de otra, para que así por lo menos no las toméis añadidas directamente, que pueden pasar desapercibidas por vuestro cuerpo y sería una pena. Entonces, la chía hidratada para hacer pudín con leche, agua o un yogur. El lino con agua, que luego lo podéis tomar a lo mejor una cucharadita para el estreñimiento, maravilloso. El lino molido pues para hacer aliños, para poner sobre unas gachas, para mezclar con un yogur. Al final, estas semillas se pueden incluir pues una cucharadita sopera, por daros una referencia, al día, de múltiples formas. Las pipas de calabaza en tostas quedan deliciosas. Las pipas de calabaza en cremas de verduras o las pipas de girasol o cualquiera de ellas quedan súper bien como topping. Probad, divertiros, jugad y ya veréis qué bien, incluyendo este grupo de alimentos pequeñito, pero muy sabroso y nutritivo. Nuestro ratito de consultorio, pues aquí os esperamos, con ilusión. 2 preguntas. ¿Tú ya estás listo? Siempre. Siempre. Nací preparado. Elías, de Ourense, quiere saber, bueno, tiene dudas con el horno y quiere saber cuándo poner o no el ventilador. Yo lo pongo siempre, la verdad. También Curiosa lo uso pregunta. poco. No, el ventilador interfiere bastante en la receta que vamos a realizar. Entonces, si queremos utilizar ventilador, lo vamos a utilizar para productos que queramos que queden muy crujientes, como por ejemplo un pan, para que cree una costra y que la temperatura sea uniforme. Si queremos cocinar tipo batch cooking y queremos hacer muchas cosas a la vez en el horno, lo que necesitamos también es un poquito un ventilador para que reparta el calor uniformemente por todo el horno y que así se cocinen todas las cosas por igual. Y también si queremos acelerar un poquito el tiempo de cocinado en el horno, lo que debemos hacer es bajar un poquito la temperatura a la que estaría recomendado cocinar y poner el ventilador, porque eso hace que se reduzca el tiempo, pero puede hacer que se queme si mantenemos la temperatura adecuada o predefinida. Y no utilizar ventilador en productos de repostería delicada, porque necesitan una cocción no tan agresiva. Podemos utilizarlo en productos que una carne, por ejemplo, que quede muy jugosita. Si le metemos el ventilador, lo que va a hacer es provocar demasiada temperatura y que necesitemos que esté jugoso, pues sin ventilador, porque lo que va a hacer es tener calor por arriba y por abajo y que se mantenga un poquito la jugosidad dentro del producto. Y nada más, yo los tips que podría daros para utilizar el ventilador o no en la cocina. Interesante. Interesante, ¿verdad? Gracias. Nada. Y ahora, Adriana, la pregunta para ti. Iria de Ourense nos pregunta, ¿es malo hacer recena? Ay. Bueno, teniendo en cuenta que yo no soy mucho de hablar de bueno y malo, pero sí que es cierto, voy a ser sincera, yo promuevo el que cenemos temprano. Entonces, si ya las cenas se hacen tardías, imagínate las recenas. ¿Qué te diría? Que una recena puede estar asociada a una ingesta que no ha sido suficiente para ti, porque a veces pues decimos voy a cenar 4 cositas, como un pajarito porque ya es suficiente. ¿Y qué pasa? Que luego al cabo de un rato podemos notar ese pico de hambre. Entonces puede ser una necesidad energética y nutritiva, pero luego también muchas veces la recena se asocia a una parte más emocional, porque quizás es el final del día, estamos ya en modo descanso, pues según qué emociones tengamos presentes o sintamos, pues podemos buscar en la comida un poquito ese bálsamo, ¿no? Esa medicina para sentirnos mejor. Entonces, desde una manera de premiarnos por nuestro día productivo, una manera de combatir ciertas emociones o taparlas, o una manera de nutrir nuestro cuerpo y saciarlo si durante el día hemos comido poquito, pues puede estar detrás de todo esto. Con lo cual, de entrada, con una planificación adecuada y una comida equilibrada, nutritiva y saciante, no habría necesidad de recenar. Entonces, esto como para el día a día. Ahora bien, si un día puntual tienes por lo que sea ganas de recenar algo, pues como que quieres comer algo una vez pasada la cena, pues hablaríamos de una cosa puntual, pero sí que te animaría a que si lo tienes como hábito le des una vuelta, analices un poquito con perspectiva qué puede estar detrás de esa necesidad de recenar y hagas los cambios necesarios para evitarla. Espero haberte ayudado y hasta aquí el programa de esta semana. Como siempre, muchas gracias. Besito.